Bueno, buenos días. Ahora mismo arranquemos con este acercamiento a la reforma. Este proyecto hacía mucho tiempo, ya varios años, que no teníamos una reforma tributaria que tuviera todas las modificaciones que están planteándose en esta ocasión. Entonces estamos observando cómo básicamente el impuesto sobre la renta de personas naturales y de personas jurídicas se reescribió, porque hay unas modificaciones de sustancia. Generalmente siempre había habido algunas observaciones en cada materia, aquí hay temas sustanciales. En IVA no fue un cambio integral, pero sí hay unos cambios bien interesantes y bien importantes, como lo veremos. En materia de procedimientos se introducen normas que desde hace varios años se había intentado introducir, pero habían quedado en los debates. Ahorita están ya consagradas y van a tener importantes consecuencias a nivel de tributación. Entonces vamos a iniciar, metodológicamente lo hemos dividido, iniciando personas jurídicas, vamos a ver modificaciones de personas naturales, vamos a ver impuestos sobre las ventas y normas de abuso que fueron introducidas y algunas de procedimiento tributario. Vamos a intentar presentar acá lo más destacado, lo más relevante. La reforma tributaria nos da para que hablemos todo un día porque tiene mucha minucia y mucho detalle. Entonces, no sé cómo manejaron lo de las preguntas, si al final, ok, perfecto. ¿Ninguna en el desarrollo? Ok, perfecto. Impuesto, entonces, en materia del impuesto sobre la renta, básicamente lo que se hace es dividir el impuesto sobre la renta, si lo pudiéramos decir de alguna manera. Nosotros veníamos con un impuesto del 33% y la idea del gobierno nunca fue subir el impuesto sobre la renta. La idea era estimular la contratación también de personal, favorecer a las compañías para que pudieran aliviar de alguna manera la carga parafiscal de sus trabajadores. Y lo que se planteó desde el inicio fue que se abriera el impuesto de manera que una parte fuera impuesto de renta, cuyos recursos van al presupuesto general, y que hubiera otra parte de ese impuesto de renta que tuviera una destinación específica para cubrir necesidades e inversión social que estuviera inyectado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA. Con ese enfoque, inicialmente se planteó que este impuesto de renta que inicialmente teníamos al 33% y que operaba haciendo una depuración ordinaria y comparándola contra una base presunta, que es la renta presuntiva, que recordamos que era el 3%, o es el 3% del patrimonio líquido del año anterior, se dividiera en dos partes. Una, que quedara el impuesto de renta puro a la tarifa del 25%, y otra parte que era un impuesto de renta para la equidad, que lo denominaron como CREE, al 8%. Entonces se planteó que este impuesto de renta quedara dividido en estas dos partes. En los debates y en los ires y venires estaba planteado que iba a quedar exactamente en la misma tasa que hay hoy, porque teníamos el 25% y teníamos un 8%, o sea, íbamos a quedar guardadas proporciones en el mismo tema. Inicialmente el boom fue, oiga, se baja la tarifa. Se bajaba la tarifa, sí, pero se creaba al mismo tiempo otro tributo. Desafortunadamente, al final, ya en las discusiones de plenaria, de Cámara y Senado, y muy al final ya del mes de diciembre, resulta que subieron esta tarifa. Y cuando el gobierno nacional fue a reaccionar, pues ya eso estaba decidido y ya estaba cocinado en el Congreso, y no hubo forma que le permitieran bajar esa tasa. O sea, es como si se les hubiera salido de alguna manera de las manos ya el tema de haber subido la tarifa. Lo único que pudo hacer el gobierno nacional allí fue acordar que fuera un impuesto transitorio ese 1% de tarifa que se había incrementado. Pero lo malo de esa transitoriedad son los antecedentes que tenemos en el país de la transitoriedad.
No hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Entonces, porque el gobierno empieza a contar con esos recursos. Entonces, finalmente lo que vamos a tener es que por 3 años vamos a tener un CRE transitorio de 1 punto y el CRE que se entiende va a ser definitivo es del 8%. Entonces vamos a tener 13, 14 y 15 un impuesto de renta del 34%. Es lo único cierto. Entonces vamos a tener una tasa nominal más alta de la que veníamos manejando y unas implicaciones bien importantes porque este CRE, como lo vamos a ver, tiene una base diferente al impuesto sobre la renta del 25%. Entonces, al haber una base diferente, va a resultar en algunos casos mucho más impactante. Partamos del principio de que ya impacta por el punto más. Es ya una realidad que un punto más en la tasa de tributación, pues obviamente afecta a todas las organizaciones. Pero adicionalmente a eso, vamos a tener un impacto por la base que trabajan. Porque aquí lo que tenemos son 2 impuestos. ¿Ambos son renta? Sí, pero 2 impuestos. ¿Por qué 2 impuestos? Porque tienen bases diferentes. Los sujetos tienen sujetos diferentes también en algunos temas y tienen tarifas diferentes. Entonces, si nomás lo miráramos por el tema de base y tarifa, estamos hablando que son 2 tributos diferentes, ambos de renta, pero con características y connotaciones distintas. Entonces, se nos abrió esta situación con las consecuencias que vamos a ver. Acá para ir avanzando, les diré que este impuesto de renta del 25% vamos a seguirlo depurando tal cual como veníamos depurando para liquidar al 33%. Entonces, ¿qué tenemos en materia de sujetos pasivos? Los sujetos pasivos del CRE son las sociedades y personas jurídicas y asimiladas declarantes del impuesto sobre la renta y sociedades y entidades extranjeras declarantes de renta por los ingresos obtenidos mediante sucursal o establecimiento permanente. ¿Qué observan acá? Se introduce un concepto que no se había recogido en la legislación colombiana y es el concepto de establecimiento permanente. Eso lo recogían otras legislaciones, pero Colombia había hecho pinitos en algunas reformas anteriores, pero no recogía el concepto de establecimiento permanente. Eso, por ejemplo, va a impactar mucho a lo que es sector de hidrocarburos, porque por establecimiento permanente se entiende un lugar fijo de negocios. Un lugar fijo de negocios donde una empresa, una sociedad extranjera o una entidad extranjera desarrolla total o parcialmente su actividad. Entonces, por ejemplo, un establecimiento permanente será una mina, una oficina, una agencia, puede encajar como un establecimiento permanente con efectos tributarios. Entonces, fíjense que dentro del impuesto, dentro de los sujetos pasivos del impuesto, nos están nombrando no solamente las sucursales que ya per se ellas sí venían como contribuyentes del impuesto, sino que nos está introduciendo la noción de establecimiento permanente. Entre las entidades excluidas están los no contribuyentes del impuesto de renta. Dentro de los no contribuyentes recordemos que están todas las entidades del Estado, están los sindicatos, las juntas de acción comunal, las asociaciones de alcohólicos anónimos, etcétera. Estas no serían sujetos pasivos del CRE, las entidades sin ánimo de lucro tampoco serían sujetos pasivos del CRE, las zonas francas. Aquí sí que hubo un debate grande, porque resulta que en el proyecto de reforma tributaria el CRE estaba planteado para que afectara a todos los contribuyentes declarantes, incluyendo los de zona franca. Se presentó un debate grande porque lo que se señaló es que eso era una de las formas de cambiarle las reglas de juego a la zona franca. Si a la zona franca le habían dado una tarifa del 15% para estimular su creación, pues no era lógico que ahorita fuera un 15 más un 8 o más un 9 que se convirtió ahora. Se hizo un debate muy grande, una presión muy grande por parte de quienes estaban en zona franca, porque ellos hicieron unas inversiones importantes para estar en la zona franca y les estaban cambiando la regla de juego. Al final
de los ires y venires se concedió razón al tema y las zonas francas quedaron por fuera de la regulación del CRE. Las zonas francas no están obligadas a liquidar el impuesto del CRE y siguen con la tarifa del 15%. Acá se exoneró las zonas francas creadas hasta diciembre del 2012 y las que estén también ya en proceso de aprobación ante el Comité Intersectorial, así como los usuarios aduaneros industriales de bienes y servicios que estén en esas zonas francas. Entonces les salvaguardaron a ellos su tratamiento especial del 15%. ¿Quién más no está sujeto? Las entidades extranjeras no declarantes, porque fíjense que quienes están sujetos son las declarantes del impuesto sobre la renta y las personas naturales. Las personas naturales no están sujetas al CRE porque están sujetas a una regulación diferente que es el IMAN. Entonces, el IMAN o el IMAS, dependiendo del tipo de personas naturales, si clasifican como empleados o si clasifican como trabajadores por cuenta propia. Entonces, como ellos tienen un régimen especial, pues no se les sometió al régimen del CRE. Entonces, digamos que este régimen va a ser para personas jurídicas y no para personas naturales. El tema, como les decía, anteriormente el impuesto sobre la renta, que era del 33%, iba a una bolsa grande del Estado que se dedicaba a las múltiples obligaciones que tiene que atender. Ahorita lo que está pasando, los impuestos de destinación específica son prohibidos, pero la Constitución hace excepción cuando se trata de destinación específica de inversión social, y eso es lo que hace el CRE. El CRE lo que se hizo fue un impuesto de destinación específica con destino a inversión social. Sobre esa base, como lo que hace es inversión social, afianzando los planes y programas del ICBF y del SENA, entonces lo que dieron en contraprestación, si lo pudiéramos decir de esa manera, es que quienes están sujetos al CRE no estarían obligados a hacer aportes parafiscales para el SENA y el ICBF. Por el año 2013 no estarían obligados a hacerlo, sobre trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Digamos que como este impuesto va a tener esa destinación y va a ir a alimentar ese tipo de inversión, entonces lo que hace es que le da al contribuyente la posibilidad que no tenga que pagar adicionalmente eso, porque es que ya lo está pagando, no es que lo deje de pagar en últimas, sino que ya está pagando a través del CRE. Para algunas compañías, para algunas organizaciones, esto sí va a ser un beneficio. Cuando veamos la base vamos a clarificar que para algunas organizaciones definitivamente sí va a significar un beneficio real, porque van a dejar de pagar los aportes sobre los salarios hasta de 10, y la base de tributación va a ser relativamente la misma. Lo que pasa es que las cajas de compensación, fondos de empleados y asociaciones gremiales tienen una doble connotación. Por ejemplo, los fondos de empleados, ustedes recordarán que tienen el carácter de no contribuyentes. Entonces, este CRE me afecta a los, como les comentaba acá, afecta a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿cierto? Es contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, los fondos, cojamos los fondos son no contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero hay una excepción, ¿cierto? Cuando los fondos de empleados, cuando los fondos esperen un segundito porque estamos... Las cajas de compensación, cojamos las cajas de compensación. Los fondos de empleados también son no contribuyentes. Lo que pasa es que los fondos de empleados, me dice la disposición, son no contribuyentes del impuesto sobre la renta, salvo que ejerzan actividades industriales y comerciales o financieras diferentes a la inversión de su patrimonio, tal cual lo dice la norma. Entonces, ¿qué pasa? Si uno los mira como no contribuyentes, ¿qué ocurre?
que están fuera del CRE. ¿Por qué? Porque el CRE me habla de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Entonces, si yo miro que la norma fiscal me dice que son contribuyentes, que son no contribuyentes, quiere decir que no están sujetas al CRE. Pero resulta que cuando ellas ejercen actividades industriales, comerciales o financieras, sí son contribuyentes. Entonces pueden tener una doble condición dependiendo de lo que hagan. Entonces, por la condición de no contribuyentes, ellas no estarían obligadas a liquidar el impuesto del CRE. Pero cuando ejercen las actividades, sí. Entonces, ¿cuál es la problemática que se presenta en la práctica? Que sencillamente les tocaría tener como separado completamente en su contabilidad aquellas actividades que no tienen nada, que no lo convierten en contribuyente, de aquellas que los convierten. Pero para efecto de la depuración tendrían que hacer un PIG completo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes depuran, cuando van a hacer la depuración de la base del CRE, pues ahí en la base del CRE obviamente hay unos costos y gastos por depurar. Entonces tendría uno que decir, de mi planta de personal, tanto está siendo destinado de mi nómina a la parte que soy no contribuyente y tanto está destinado a mi nómina a la parte que soy contribuyente y que me hace sujeto pasivo del CRE. Igualmente con todos los gastos de administración tendría que hacer exactamente lo mismo, porque de lo contrario, ¿cómo podría ser cuando llegue el momento de hacer su depuración? Tendría que tener un costeo perfectamente identificado para saber cómo hacer su declaración de CRE. Esa es la problemática que tienen aquellos que tienen una condición mixta, que son no contribuyentes, pero que pueden llegar a convertirse en contribuyentes cuando desarrollan determinadas actividades. Entonces, por eso decimos que es la problemática que se presentaría frente a este tipo de entes como los fondos, que tienen una doble connotación. A eso es que apunto. Entonces, si somos un fondo, lo que deberíamos hacer es tener identificado exactamente en mis costos y gastos cuáles son los que están direccionados a la actividad como caja y otros cuáles son los que están direccionados a mi actividad social que no me convierte en contribuyente. ¿Estamos? Vamos a la base del CRE. Les decía entonces que se trataba de dos impuestos diferentes porque una de las cosas que tenía parte de la tarifa era la base gravable para determinar. Entonces, ¿qué tenemos acá? La base me señala que parte de los ingresos brutos del año, excluyendo la ganancia ocasional. ¿Por qué excluye la ganancia ocasional? Porque la ganancia ocasional se va a depurar de manera independiente. Si nos ubicamos en el formulario como venía haciéndose, ustedes ven que yo la ganancia ocasional siempre la depuraba de manera separada. Así sigue, o sea, para el CRE igualmente tampoco le incluyen los ingresos provenientes de la ganancia ocasional, sino que esa la vamos a depurar aparte. Entonces, me parte de los ingresos brutos del año sin tener en cuenta la ganancia ocasional que va depurada de manera independiente. Le resta las devoluciones, rebajas y descuentos como lo hace el sistema ordinario. Entonces vamos a recordar que el sistema ordinario me parte de la totalidad de los ingresos, ¿cierto? Porque yo voy a tener que hacer dos depuraciones a partir del año gravable 2013. Entonces en la ordinaria yo voy a hacer exactamente lo mismo que venía haciendo. Entonces ubiquémonos allí para que vayamos comparando. Entonces me decía, tome la totalidad de los ingresos brutos del año, quítele las devoluciones, rebajas y descuentos, réstele los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, llegue a los ingresos netos, retírele los costos, llegue a la renta bruta, retírele las deducciones, llegue a la renta líquida y esa renta líquida la comparo con la renta presuntiva. Eso es básicamente lo que teníamos. ¿Qué hace el CRE? Entonces, resta las devoluciones, rebajas y descuentos, igual a como lo hace el sistema ordinario, le resta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, tal cual, le restan los costos que sean procedentes con las reglas que tenemos fiscales de relación de causalidad, necesidad, etcétera, eso sigue igual. Le restan las deducciones, pero ojo, aquí empieza a haber una diferenciación entre el sistema ordinario y el sistema CRE. ¿Por qué? Porque tenemos que le restan las deducciones sin incluir las donaciones. Entonces, esta es una de las diferenciaciones porque mientras que yo por el sistema ordinario estoy disminuyendo mi base gravable,
con las donaciones que he efectuado, aquí esas ya no tengo derecho a hacerlo, o sea que hasta acá mi renta líquida empezaría a ser más alta que la del sistema ordinario. Las contribuciones a fondos mutuos de inversión, las deducciones especiales por ciencia y tecnología, que recordemos que inclusive da un beneficio adicional, no me las permite restar el CRE. Las inversiones en medio ambiente, la de activos fijos reales productivos, que si bien no existe para la generalidad, sigue existiendo para aquellos que tienen estabilidad jurídica. No lo deja restar acá, que puede ser una partida para quienes tienen derecho bien importante. Y las deducciones por agotamiento del sector minero. Entonces fíjense que si yo soy una organización que tengo alguna expensa de esa, sencillamente no puedo restarlas, quiere decir que mi base de tributación va a ser mayor. ¿Qué más? Acá les señalaba algo bien importante, y son los créditos fiscales. En la depuración ordinaria, cuando yo llevaba las deducciones, dentro de esas deducciones igualmente yo podía llevar los excesos de renta presuntiva y podía llevar las pérdidas fiscales que hubiera generado en periodos anteriores. Y eso me disminuía mi renta líquida gravable. Aquí el CRE no permite llevar créditos fiscales. Entonces fíjense que si yo soy una organización que tengo un cúmulo importante de créditos fiscales, pues esos créditos fiscales los voy a poder compensar ¿contra qué? Contra la renta líquida ordinaria, pero no los puedo compensar contra el CRE. Quiere decir que si yo estoy haciendo dos depuraciones acá, definitivamente la base de la renta para la equidad está mucho más alta si yo soy de los contribuyentes que tienen esa situación. Entonces, ni tampoco, óigase bien, ni tampoco puedo generar créditos fiscales, porque ubiquémonos en la depuración ordinaria. ¿Qué pasaba con la depuración ordinaria? Que yo generaba pérdida, por ejemplo, mis costos y gastos fueron superiores y yo generé una pérdida. ¿Qué pasaba cuando yo generaba la pérdida? Pues sencillamente pagaba por renta presuntiva, pero ¿qué pasaba con esa pérdida? Que yo la guardaba para pagar impuestos en un futuro donde generara rentas líquidas gravables, ¿verdad? Con el CRE yo no voy a generar créditos fiscales. Si tengo pérdidas, pago presuntiva, pero esas pérdidas no las guardo en el bolsillo, como pasaba con las pérdidas depuradas por el sistema ordinario. Si pagué por presuntiva, tampoco tengo el exceso de renta presuntiva, que al hacerlo por el sistema ordinario me permitía amortizar dentro de los 5 años siguientes las rentas líquidas que se derivaran de mi operación en los años sucesivos, hasta 5 años, tratándose de los excesos. Entonces fíjense que hay una diferencia muy, muy importante hasta acá. Si yo soy una organización, por eso yo les decía, depende de cada organización cómo le impacte. Per se, ya el impacto es un punto. Pero haciendo abstracción del punto, la base de depuración es el segundo impacto. Dependiendo, si yo soy una compañía que tengo créditos fiscales, voy a pagar más impuestos del que venía pagando. Porque si siguiera con el régimen ordinario, pues yo puedo disminuir mis créditos fiscales, o puedo disminuir mis deducciones, o puedo disminuir mis inversiones en medio ambiente, etc. Si yo no tengo nada de esto, y hasta acá yo soy una organización que no tengo ni donaciones, ni esas inversiones, ni créditos fiscales, pues vamos igual. Me hubiera dado lo mismo que coger una sola depuración, porque estaría par. Pero ¿qué sigue acá? Activos fijos reales productivos. Los activos fijos reales productivos, ustedes recordarán que teníamos la posibilidad en el pasado que si yo adquiría bienes de capital que iban a ser usados dentro de la actividad productora de renta de manera permanente, de manera directa, la ley fiscal me daba la posibilidad de que yo llevara una deducción o del 30% que fue en algunos años o del 40% que fue en otros. Entonces les decía hace un momentico, ustedes van a decir, pero eso fue derogado. Toda la razón. Solo que algunas compañías lograron estabilizar eso. ¿Cómo lo estabilizaron? Con los contratos de estabilidad jurídica que permitía que yo firmara con el Estado señalando que esas eran condiciones absolutamente relevantes en mi inversión. Entonces que me las conservara y yo a cambio pagaba una prima. Esas compañías son las que pueden tener eso. Las demás ya no existe el tema. Entonces fíjense que
Luego de esto, ¿qué pasa? Llevo las deducciones menos las que estamos señalando acá y me permiten llevar algunas rentas exentas. ¿Qué pasa con el sistema ordinario? Que yo puedo llevar la renta exenta a que tenga derecho, ¿cierto? Si yo soy, por ejemplo, de hoteles, que es una de las rentas exentas más relevantes que hay ahora, porque les dieron 15 años para que construyeran, remodelaran, todo eso. Fíjense que una compañía del sector hotelero que tenga derecho a esa renta exenta, sencillamente no puede llevarla. ¿Qué quiere decir? Que si son esas rentas exentas, ustedes saben que en esas compañías muchas veces neutralizan completamente el impuesto. Porque recordemos, siempre tenemos que ir haciendo el paralelo con la depuración ordinaria. Recordemos que en la depuración ordinaria, si yo tengo rentas exentas, ellas me pueden afectar tanto la renta líquida ordinaria como la renta presuntiva. Entonces, si yo tengo un cúmulo de renta exenta grande, pues mi impuesto va a ser cero, porque yo, cualquiera que sea mi sistema de depuración, renta líquida ordinaria o renta presuntiva, yo le resto las rentas exentas y quedo en cero. Entonces, fíjense que una compañía que esté en esas condiciones no va a poder restar acá esas rentas exentas. Y les pongo el ejemplo del sector hotelero, porque es una de las más importantes que actualmente tenemos, que se consagró por mucho tiempo y que nosotros, mirando el actuar de muchos contribuyentes que son clientes nuestros del sector, dejan en cero su renta. Pues ya no, porque la van a dejar por el sistema ordinario, pero por el sistema del CRE, la renta no va a quedar en cero porque no se la permiten restar. Entonces, por ejemplo, Pacto Andino. Ustedes recordarán que Pacto Andino me da la posibilidad que las rentas obtenidas por reglas de Pacto Andino en territorio de uno de esos países es renta exenta en Colombia. Los dividendos, por ejemplo, que yo reciba de Perú, Bolivia, Ecuador, que son los miembros del Pacto Andino, si yo recibo dividendos, son renta exenta en Colombia. Eso me los permiten llevar. Y eso es uno de los temas bien importantes, porque quien esté en la condición de Pacto Andino no va a tener problema, porque tanto en la depuración ordinaria como en la depuración del CRE se las permiten. Pero, guardadas excepciones, no se permite restar rentas exentas. Y destaco el Pacto Andino porque muchas de ustedes serán asesores o pertenecerán a organizaciones donde están recibiendo dividendos de esas jurisdicciones. Entonces vemos acá otra gran diferencia. Fíjense que ya van dos cosas que no me permiten restar. Y luego llego a la base gravable, ¿cierto? Cuando yo llego a la base gravable, entonces tengo que mirar si me dio pérdida, me toca igual irme a renta presuntiva, me toca liquidar el impuesto sobre renta presuntiva, que recordemos que seguirá igual a como yo lo hacía contra el patrimonio líquido del año anterior. Entonces tendré que mirar acá y al resultado que me dé, ahí le liquido el 8%, o les decía por los años 2013 a 2014, lo liquidaré al 8%. Al 8% después del año 2015, o sea, a partir del año 2016. Entonces, esta es una depuración anual porque es impuesto sobre la renta. ¿Señor? Sí, la del CRE. El CRE es un impuesto sobre la renta, luego su periodicidad es la misma del impuesto sobre la renta, que es un impuesto anual. Es un impuesto anual con las mismas connotaciones. Es más, nosotros estamos esperando que el gobierno nacional reglamente la materia. Hay una situación especial y les decía, el que esté sujeto al CRE no va a tener que pagar aportes para fiscales de SENA e ICBF, pero el momento en que lo haga es a partir del momento en que el gobierno nacional reglamente la retención en la fuente a título de CRE. ¿Y por qué será eso?